Otra vez, en este ejercicio, en este vídeo os voy a explicar lo que se supone que tenéis que hacer en el ejercicio 2 de la tarea 1 de Excel. Bien, es un ejercicio sobre reglas de formato condicional. Si os habéis mirado un poquito los vídeos de la plataforma, sabréis que formato condicional es el que se aplica a determinadas celdas cuando se cumple una condición. Es decir, la condición puede afectar a la celda a la cual se aplica el formato o a celdas distintas. En el primer caso, sea una regla de formato condicional simple o sencilla, y en el segundo caso sea una regla de formato condicional con fórmula. Aquí hay de todo, un poquito. Una primera cosa, cuando se nos dice que apliquemos una regla de formato condicional, lo primero de todo es no equivocarnos en el rango de celdas al cual hay que aplicar ese formato. Es decir, si se nos dice que se aplique el formato condicional de G4 a I11, pues nos vamos a qué hoja, pues a que este ejercicio se hace en la hoja tuya de maestra del mismo archivo en el que hemos hecho el ejercicio 1. Bueno, el nombre del archivo es ejercicio 1, 2 y 3, por tanto, aquí es donde se aplica el formato condicional. Entonces, si se nos dice G4 a I11, hay que coger de aquí a aquí y aplicar el formato. ¿Qué formato se nos dice que apliquemos en este caso? Pues bien, se nos dice que se aplique un formato de fondo azul claro y texto en negrita, solo en aquellas celdas correspondientes a agentes inmobiliarios del área del norte. Es decir, como veréis aquí, en definitiva, no se nos dice en este rango de a qué área pertenece el agente que ha obtenido los ingresos por estos servicios extra. No se nos dice en este rango. ¿Dónde se nos dice? Se nos dice en este rango. Por tanto, aquí no nos bastará una regla de formato condicional sencilla, ¿vale? Puesto que la condición para que se aplique el formato depende no del contenido de estas celdas, sino del contenido de estas celdas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues existe un vídeo en la plataforma que nos explica cómo se hace este tipo de formato condicional. Tenéis que verlo con atención y aplicarlo. Los vídeos, hay dos vídeos que tenéis que visualizar para poder hacer este ejercicio. Los enlaces se incluyen en la nota, en el comentario al propio vídeo. Bueno, y vamos a ver, a continuación, entonces este sería una regla de formato condicional con fórmula. Bien, en el rango de 4 a F11 se nos dice que se aplique color rojo al texto, se entiende, bueno, el texto, los números, y estilo en negrita, solo a aquellas celdas cuyo valor sea 2 o inferior. Es decir, de 4 a F11 incluye, aquí de 4 a F11, incluye el número de servicios extra prestados por los diferentes agentes. Entonces se nos dice que apliquemos un formato condicional solo en aquellas celdas en las que el número sea 2 o inferior. Cuidado con eso de 2 o inferior porque puede dar lugar a error. Y no es lo mismo 2 o inferior que inferior a 2. Bien, no digo más. Y de aquí, el último, un momentito, aquí, la última regla de formato condicional, se aplica el formato condicional, que es el que se nos explica aquí, ¿vale? Ya lo veréis. Solo a las tres cantidades más altas del rango K4 a K11. K4 a K11 es la comisión a pagar a los diferentes agentes, ¿de acuerdo? Entonces solo se tiene que aplicar el formato que se nos dice a las tres cantidades superiores. Cuidadito con esto porque la gente se equivoca. No se trata de venir aquí, mirar cuáles son las tres cantidades superiores, te las anotas en un papel y luego les aplicas el formato. Eso estaría mal. Vale, entonces hay que aplicar una regla de formato condicional que se aplica automáticamente a las tres cantidades más altas. Miraros los videotutoriales. Y bueno, eso es simplemente lo único que había que explicar de este ejercicio. Venga, hasta el próximo vídeo.